Vamos a empezar ahí. Ya está listo. Gracias por la... Pues estaba diciéndoles yo que la forma temprana de monitoreo de las funciones vitales inicia con un médico a la cabecera del paciente, tratando de estabilizarlo. Siempre va a ser mucho más importante que el mismo monitor, un médico que tiene interés en estabilizar a un paciente con insuficiencia respiratoria, que ustedes lo detectan tempranamente con el A o con el B, vía aérea y ventilación. Y lo que estamos viendo también en el manejo del C, que es la circulación, que el paciente está con shock, está con hipertensión, está con una presión normal de repente, entonces sus signos de perfusión. Y si los siguientes DBC ya están relacionados fundamentalmente al estado de conciencia, ¿cierto?, a la hipotermia, que también el monitor nos va a permitir no solamente monitorear y controlar a un paciente que está inestable, sino también muchas veces almacenar esa información, porque la mayor parte de monitores tienen capacidad de guardar esa información 24, 48, 72 horas, dependiendo de la complejidad del mismo. Entonces, lo primero que vamos a empezar es a definir qué cosa es un monitor. Son equipos especiales en donde uno puede evaluar varios parámetros fisiológicos para detectar posibles anomalías según la Real Academia de la Lengua Española. Es el monitor, ¿no? Y monitorear, y ese es un término bien interesante, cuando uno revisa encuentra que realmente deriva de la palabra monitor, indudablemente, que tanto que España como en Latinoamérica se utilizan en forma monitorizar, se utiliza, creado en español, lo veo monitorizar y monitorear con el sentido de vigilar o seguir algo, durante experimentos o cuando tenemos que ubicar las unidades de emergencia. En España se emplea más monitorizar, mientras que en América Latina se usa monitorear. Nosotros vamos a monitorear, hay que monitorizar, usamos en forma indistinta. Entonces ustedes cuando vayan a una emergencia, cuando tengan una unidad de cuidado intermedio, un paciente está delicado, van a monitorizar o monitorear su función vital. Que en términos generales significa supervisar, controlar, ¿no? Y que este término también se usa en otros a nivel político, como estamos viendo ahí en estas afirmaciones de la ONU. Entonces tiene realmente el mismo concepto de monitorear, monitorización. Y la definición de monitoreo al final es, como lo describe ahí, ser consciente del estado de un sistema, en este caso del aparato cardiovascular, el aparato de un ser humano que está delicado, que está crítico, y que necesitamos controlar en el tiempo los cambios que ocurren en estas variables que el paciente tiene. Entonces significa ser consciente del estado de un sistema para resolver una situación de cambios que se pueden producir en el tiempo, ¿no? Motivo por el cual necesitamos un equipo que nos permita ver objetivamente, porque no podemos estar tomando la presión cada 5 minutos y el monitor sí lo puede hacer. Entonces no podemos estarle tomando electrocardiograma, varios electrocardiogramas al día, aunque podría ser un paciente con infarto, pero un paciente inestable podemos ver las imágenes del ritmo cardíaco y la actividad eléctrica del monitor. Entonces, este equipo es fundamental cuando ustedes, como les decía, ingresan en emergencia o tienen un paciente delicado y que tenemos que conocer cada vez mejor para que sirva. Por ejemplo, en medicina el término monitorización para observación de una enfermedad, parámetros a lo largo del tiempo, durante el día, y nosotros programamos cada qué tiempo debemos tomar la presión, cada qué tiempo se puede tomar la presión arterial no invasiva especialmente, ¿no? Pero también se utiliza en medicina en otros, por ejemplo, cuando los investigadores hacen proyectos de investigación, las empresas que diseñan el proyecto o la institución que diseña siempre genera un monitor del proyecto de investigación y eso se llama monitorización de un ensayo clínico, que permite que se cumplan los protocolos exactamente como están programados en su proyecto de investigación. En el trabajo de parto igual, los obstetras y las obstetrices hacen monitoreo del trabajo de parto, del inicio, de la fase expulsivo, la fase de cada una y controlan los tiempos. Porque controlando los tiempos también van a analizar por qué se retardó tanto, o por qué fue normal, o por qué fue anormal ese trabajo de parto. El MAPA, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que ustedes ya lo conocen, también ha salido como parte de ese monitoreo de la presión arterial durante las 24 horas en una paciente que queremos saber si tiene o no hipertensión. La electrocardiografía ambulatoria igual.
y el monitoreo en neonatología. Estos monitores se han ido cada vez haciendo más complejos. Inicialmente empezaron con monitores de 3 parámetros, presión, pulso, temperatura, y se han ido, ahora sí ya encuentran ustedes para monitores, o sea, equipos electrónicos que pueden monitorear 5 parámetros a la vez y hasta 9 o muchos más, dependiendo de la complejidad del monitor y de los objetivos que tenga el área médica que necesita ese monitor. Por eso es importante conocerlo porque un monitor que se utiliza en cuidado intensivo, que es costoso porque tiene medición de gasto cardíaco, no tendría ninguna utilidad en un servicio de emergencia, porque no ponen catéter Swan-Ganz, no miden el gasto cardíaco. El gasto cardíaco de repente lo miden con una ecocardiografía, que ahora se está usando mucho. Entonces estos monitores tienen una estructura que permite la medición de la presión arterial sistólica, diastólica, la presión arterial media, el pulso, la saturación, ¿cierto? Y la temperatura, ¿no? Perdón. Y ven ustedes, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca, saturación con el oxímetro de pulso y la frecuencia respiratoria. Esto lo puede hacer minuto a minuto, ¿no? Y lo puede ir grabando inclusive. Son monitores portátiles que tienen baterías, ¿no? De litio que van a tener una duración variable, ¿no? Y que definitivamente este tipo de monitor en la pantalla nos permite ver los parámetros que nosotros necesitamos y que además lo programamos. Yeah. La presión arterial sistólica, diastólica y la media, la frecuencia respiratoria, ¿no? Y es importante para hacer el ABCD de nuestro paciente. Aquí tenemos un monitor mucho más complicado, con frecuencia de pulso, la saturación, presión arterial sistólica y media. Aquí hay una presión de arteria pulmonar. Ya le han puesto un catéter Swan-Ganz para medir gasto cardíaco y tiene 28 de sistólica de arteria pulmonar y 15 de, ¿no? Tiene la presión venosa central, que también la puede medir. Presión arterial sistólica media, la presión arterial sistólica, diastólica y media, y la hora en que está ocurriendo todos estos procesos. Y lo va grabando, ¿no? Y va grabando esto. Entonces es importante saber que los monitores uno puede ver las tendencias en las últimas 8, 12 o 24 horas. Especialmente cuando uno quiere saber qué pasó la noche anterior, qué precedió al evento que ahora estamos observando, ¿no? Entonces estos son mucho más complejos, pero que ustedes tienen que saber que existen además, ¿no? Porque saturación, ¿no? Presión no invasiva, la frecuencia cardíaca. De mucho mayor complejidad. Nosotros no vamos a ir a estos puntos, pero es importante que como información ustedes los conozcan. A ver, vamos a ver un pequeño video, a ver para que podamos verlo. A ver, un ratito. Antes de verlo, vamos a compartir audio aquí, también imagen. Es un monitor interesante. Ustedes vamos a conocer el monitor que tenemos ahora Ahora vamos a hablar del monitor multiparámetros marca Higforce, es de origen chino, el modelo es de Luxien. Este equipo viene con una configuración especial porque tiene un módulo de capnografía, lo que lo hace ideal para uso en ambulancia medicalizada porque cumple con los parámetros de la resolución. El equipo viene con los siguientes accesorios, tiene una batería de litio, le da una duración aproximadamente de 4 horas, viene con un brazalete masivo, viene con un sensor de oximetría, el oxímetro de pulso, tiene sensor de temperatura y viene con el cable para monitoreo de EKG. Para el electrocardiografía. También tiene los accesorios de capnografía, los vamos a ver más adelante. Voy a hacer la explicación del panel para que conozcamos
que nos van a decir si el equipo está trabajando con batería o está trabajando conectado a la corriente alterna. Luego encontramos el botón para seleccionar la derivada y luego vamos a regresar a la pantalla normal. Encontramos el botón o la perilla de menú en el cual nos vamos a desplazar. Solo vamos a girar la perilla hacia el y vamos a ver cuál desplazándome por cada parámetro. Vamos a ingresar al primer parámetro, es electrocardiografía. Acá encontramos la información del menú. Importante, la derivada que vaya a operar el equipo es el que debe definir los valores de la puede programar el rango de alarma. Si está en 100% o si está, tenemos estas dos curvas verdes de electrocardiografía, tenemos esta amarilla que es de la respiración y tenemos la roja que es y en la parte central estaríamos información que nos vamos a ingresar, cambia, en este momento para desconectarlos. Deben tener un trato especial, no se deben mojar ni se deben dejar golpear contra nada porque son muy sensibles. Primero tenemos acá el cable para electrocardiografía. Conexiones importantes que hay que saber cómo tiene se colocan porque se puede una ranura para conectar acá en la parte que vamos a encontrar el monitor y también vamos a ver la misma ranura. Entonces, no es necesario ejercer fuerza ni presión, pues también vamos a encontrar la misma guía. Vamos a realizar la conexión, se escucha aquí. Ahora tenemos el sensor de oximetría, tiene dos guías en las cuales vamos a conectar y encajan perfectamente y vamos a escuchar el pequeño clic y ya quedó conectado de manera adecuada. Finalmente vamos a conectar el brazalete de presión invasiva que también tiene una guía para una conexión rápida. Indudablemente que la idea es que una institución o un área tenga equipos más o menos de la misma marca para poder hacer un mantenimiento apropiado de esos equipos. También se ha utilizado en neonatología, que no lo vamos a tocar porque es un tema mucho más interesante, pero mucho más complejo, que no somos especialistas en los Unidos. Una cosa que ustedes deben tener en cuenta cuando van a trabajar en un área de emergencia, cuando van a hacer una guardia, cuando van a trabajar inclusive en alguna posta, hay que preguntar si tienen algún monitor. A veces solamente un monitor muy sencillo, de saturación, presión arterial, pero también es importante si van a un hospital o a una clínica a hacer alguna guardia, sepan ustedes que los equipos no solamente funcionan porque se encienden y empiezan a funcionar eternamente. A veces hay servicios que funcionan como el cuidado intensivo y emergencia, los equipos funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, entendido porque hay un ingreso permanente de los pacientes. Y por consiguiente, uno debe conocer los equipos que van a manejar. Y dentro de ello, nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer un mantenimiento preventivo. Eso quiere decir que cada cierto tiempo tiene que hacerse una calibración, una revisión, porque definitivamente antes los ingenieros mirando cómo sonaban los equipos, qué es lo que estaba fallando, podían decir, bueno, está fallando tal cosa, hay que cambiarlo. Pero ahora los equipos ya tienen cada pieza un tiempo de vida media. Por consiguiente ya nos avisan inclusive los equipos cuándo debe hacerse un cambio de determinada estructura del monitor para que sea más útil. Entonces ese mantenimiento preventivo, uno debe tener una tarjeta a todos los monitores cada qué tiempo se hace mantenimiento preventivo. Porque de no ser así, la información que pueden ustedes recibir, si no recibe mantenimiento después de 1 o 2 años, se descalibra y ustedes están recibiendo presiones arteriales que no son las reales, oximetrías que no son las reales, y por consiguiente tiene que hacer un mantenimiento preventivo del área correspondiente. Indudablemente, el mantenimiento reparativo, los ingenieros tienen que conocer los equipos, o por lo menos si está en garantía, ir a la compañía que vendió y darle mantenimiento reparativo mientras dure la garantía, ¿no? Otro dato importante son las horas de trabajo de los monitores. Ustedes, al inicio de repente no les va a interesar mucho, pero cuando ya cojan una especialidad y
sean cirujanos, sean médicos internistas, sean pediatras, o sean emergenciólogos, como el doctor Hermenegildo, o intensivistas. Tienen que saber que los monitores tienen horas de trabajo y por consiguiente tienen que hacerse un mantenimiento preventivo o reparativo. Y que dependiendo de la calidad y de la empresa y de la tecnología que se usa, la sensibilidad de las mediciones también es muy importante. Muchas veces, durante muchos años, no nos ha preocupado ese tema de la sensibilidad de las mediciones, como vamos a ver ahora, y han surgido algunos nuevos equipos que nos dan algunas ideas de cómo, hacia dónde va la tecnología. ¿Cuáles son los fundamentos de monitoreo de las funciones vitales? Indudablemente medir la presión arterial, la frecuencia de pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación periférica de oxígeno, el monitoreo electrocardiográfico y la capnografía, o sea, el CO2 al final de la expiración. No siempre tienen todos los monitores, pero cada vez se está ganando más adeptos porque nos permite analizar una serie de alteraciones y disfunciones que tiene el aparato cardiovascular y que se puede interpretar a través del CO2 expirado. Entonces, ¿qué nos permite entonces con todo esto los monitores de funciones vitales? Nos permite definir los problemas fundamentales del paciente, junto con la evaluación clínica del ABCD o del XABCD, definir cuánto está la frecuencia respiratoria, cómo está la saturación, y con eso, junto con la parte clínica, pueden definir si está en insuficiencia respiratoria o no. Si ustedes toman la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial sistólica, diastólica o media, van a saber si la presión media es apropiada para ese paciente y puede estratificar y definir la severidad del problema de shock que tiene el paciente. Evaluar la respuesta al tratamiento. Si este paciente yo le doy fluidos, probablemente midiendo la presión arterial cada cierto tiempo va a poder tomar conceptos si el tratamiento que le estamos dando al paciente lo está mejorando o simplemente no está mejorando nada y necesita un tratamiento mucho más agresivo. De otro lado, permite definir una conducta, claro que sí. Si ustedes dando, el paciente está sangrando, le dan líquidos, no mejora, le pasan sangre, no mejora, tenemos que evaluar por cirugía si es que el paciente sigue sangrando y que de repente necesita un tratamiento quirúrgico para controlar el sangrado. O si está deshidratado, está desarrollando, a pesar de lo que le estoy dando, insuficiencia renal. Entonces no está orinando, el volumen urinario no es suficiente. Entonces la conducta a seguir, dependiendo de la presión, pulso, saturación, frecuencia respiratoria, la temperatura nos va a permitir tomar conductas apropiadas, y si no hay respuestas adecuadas, con ese monitor poder evaluar qué pronóstico tiene el paciente y poder conversar con la familia los pronósticos y las respuestas al tratamiento. Entonces, una vez que está el paciente de alta, uno puede decir si está de alta, se va a ir a un servicio de medicina o servicio de cirugía de salas convencionales, o de repente consideramos que debe ir a una unidad de cuidado intermedio. Usualmente los pacientes que están en cuidado intensivo pasan primero a una unidad de cuidado intermedio. Eso se ha demostrado que tiene un beneficio tremendo, porque los pacientes críticos que están en una UCI no pueden ir a un servicio de frente a servicio de medicina. Tienen que ir a una unidad de cuidado intermedio para vigilar que ese proceso agudo ya se controló, porque definitivamente 3 a 5 días son necesarios para estabilizar totalmente al paciente y que pase a una sala convencional, ¿no? Entonces los monitores nos permiten eso, definir problemas, identificar respuesta al tratamiento, conducta a seguir, y si debe estar de altas o no, y en algún determinado momento del pronóstico. La presión arterial. Este tema de la presión arterial es muy importante. Siempre le hemos dado mucha importancia al paciente crítico, pero el sistema venoso también es muy importante. La presión venosa, que eso lo vamos a conversar en otro momento. Pero la presión arterial nos habla, pues, indudablemente de cómo está cómo está llegando el oxígeno a los tejidos, cómo está el gasto cardíaco de este paciente. Sabiendo que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, puede dar algunas ideas. Y la presión arterial sistólica, diastólica y media. La media, como hemos quedado, debe estar alrededor de 75. La frecuencia cardíaca, en este caso, está constituyendo normal de 80 a 90. 100 ya está taquicardia, con taquicardia. Una temperatura de 36,8, está dentro de rangos normales. Generalmente es una temperatura axilar, que es la que se le toma con el monitor, ¿no? Y se puede medir el CO2 expirado, ¿no? Y acá está, parece en kilopascal, que dividido entre 0.133 y tenemos más o menos una idea de cuánto está. Y la frecuencia respiratoria en 22. Entonces, este monitor nos está dando idea que este paciente tiene tendencia a la hipotensión y está taquicárdico, y en eso tenemos que tomar alguna decisión de acuerdo a la historia clínica, ¿no? La presión arterial, lo que estamos tomando es una presión arterial no invasiva. Y eso es muy importante que ustedes sepan,
que la presión arterial no invasiva en un paciente inestable puede ser útil indudablemente, pero en pacientes que tienen, y es importante, miren la diferencia de la presión arterial, si yo le pongo un catéter y comparo esta presión arterial con un catéter intraarterial para compararlo con una presión arterial invasiva, que es la que se usa usualmente en UCI, hay una diferencia de 10 a 15 milímetros de mercurio más alta con la invasiva. O sea, siempre la no invasiva resulta ser un poco más baja que una presión arterial invasiva. Por lo tanto, debemos saber que esta es un parámetro que nos acerca muy próximo a lo que está ocurriendo, pero que hay una diferencia de 10 a 15 de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y de otro lado, saben ustedes que el esfingomanómetro, ya hemos conversado eso también, debe tener una longitud que da una vuelta y media al brazo del paciente, que hay esfingomanómetros, en este caso brazaletes de medición no invasiva, con unos monitores que van a depender si el paciente es muy delgado, si es un paciente normal o paciente obeso, el cual necesita de repente un brazalete mucho más largo que le permita dar una vuelta y media alrededor del brazo. Porque si es muy pequeño y está con ajustas, es de una longitud muy corta para un brazo de un paciente obeso o un brazo últimamente de un diámetro mucho mayor, no va a dar valores reales, sino puede dar valores de hipertensión ficticios, como puede suceder en el paciente excesivamente delgado que de repente necesita un brazalete mucho más pequeño, como sucede con los niños, ¿no? Un brazalete mucho más pequeño, por cuanto no va a reflejar los valores reales de la presión arterial. La frecuencia cardíaca también es importante porque cuando hay hipotensión, indudablemente el sistema nervioso central descarga el sistema nervioso simpático y hay taquicardia. Es una respuesta normal ante la hipotensión, ante el dolor. ¿Cierto? El paciente que tiene dolor por una angina de pecho, de repente tiene una buena presión, pero está taquicárdico. El paciente ansioso está taquicárdico por la ansiedad debido también al dolor, y como estamos conversando. Entonces, la frecuencia cardíaca, junto con la presión arterial, nos da una idea de cómo está ese aparato cardiovascular comportándose ante esta eventualidad y a esta emergencia. Y es importante saber, vean ustedes, ¿no?, que cuando un paciente le tomamos la presión arterial, por ejemplo, tiene 120/80, no es lo mismo que si un paciente está usando vasopresores. Por consiguiente, si un paciente está usando vasopresores, como la noradrenalina, que ya la conocen y que estamos con el concepto de que es un medicamento muy importante para controlar la presión arterial. Si el paciente ya está usando vasopresores, es mejor colocar una línea arterial invasiva, porque eso produce vasoconstricción, y cuando nosotros tomamos la presión arterial de repente no invasiva, nos va a dar valores más bajos, porque al producirse vasoconstricción, el lumen del vaso es mucho menor y cede fácilmente ante la concocción. Cuando yo tomo la presión invasiva, no estoy midiendo la presión arterial intravascular, estoy midiendo la tensión de la pared también. Entonces es importante saber que la presión arterial medida por un esfingomanómetro no invasiva en un monitor es muy valiosa en un paciente más o menos estable o que tiene dosis muy baja de vasopresores, pero si está en dosis moderadas o altas, ahí necesitamos una línea arterial, ¿no? Es muy importante entender eso, ¿ok? Tenemos que tomar la presión arterial, pero con una presión invasiva. Acá simplemente para mencionarles que la presión arterial en pacientes en shock hay que individualizar esos valores, ¿no? Es importante eso. Número uno, es mejor tener presiones altas de un paciente en shock. Eso también es una controversia y hasta ahora todos quedamos en que la presión media debe estar entre 65 a 70 milímetros de mercurio, ¿no? Media, la presión media, ¿no? Entonces tenemos un paciente, ¿cierto?, hipertenso, su presión arterial para algunos debería estar un poco más alta en el hipertenso, pero en general se recomienda presión arterial media de 65 a 70, ¿no es cierto? Y el otro punto quizás sea importante mencionar que hay pacientes con presiones bajas normales. Entonces, el dato de la presión arterial, cuál es su valor normal en un individuo, se nos va a permitir también valorar cuál es la presión más apropiada para ese paciente. Si normalmente tiene 90/50, no vas a pretender llevarla a 120/80. Entonces, es muy importante el dato de cuánto tiene normalmente de presión usted. Muy importante, ¿no? Es hipertenso. Entonces, en general se ha tratado de llevar, y hay trabajos de investigación que tratan de mencionar que el hipertenso debería tener presiones un poco más altas cuando se torna inestable. Pero todo eso ha llevado a que
hay que mantener entre 65 a 70. Las impresiones más altas no han encontrado en los trabajos que se han hecho un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, ese es un dato. La presión diastólica y la presión de pulso, eso también es otro dato importante. La presión diastólica se disminuye cuando hay un shock vasodilatado, por ejemplo. Y la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Entonces, lo que se ha visto en general es que la presión arterial sistólica debe estar entre 120 y 140 normalmente. Cuando baja mucho tenemos problemas. Cuando sube excesivamente también hay un mayor riesgo, indudablemente. Y la presión diastólica también debe estar entre 70 a 80. Una diferencia de 50 aquí, 60, de 120 a 80, 40 de diferencia, pero este rango es importante porque además la presión diastólica establece la perfusión coronaria, como saben ustedes, ¿no? La presión arterial, porque las coronarias irrigan en la diástole. Entonces, tener presiones diastólicas muy bajas nos preocupa cuando tenemos que analizar a un paciente con problemas cardiovasculares. Entonces, también hemos hablado con ustedes sobre shock, lo que es el índice de shock sistólico, que es la frecuencia de pulso sobre la presión arterial sistólica, y los parámetros que nos permiten valorar a ese paciente con shock. El índice de shock diastólico, shock corregido también, en la presión arterial media, y el índice de shock diastólico es la frecuencia de pulso en la presión arterial diastólica, que es muy importante cuando el paciente tiene presiones arteriales diastólicas bajas y está asociado más al shock séptico, ¿no? Entonces, es importante los otros parámetros como la frecuencia respiratoria, la temperatura, y la frecuencia respiratoria. Cuando uno revisa los textos de medicina intensiva y emergencia, una de las cosas que a veces no le damos importancia es de la frecuencia respiratoria. Y lo que se ha llegado a la conclusión es que uno tiene que estar muy atento a la frecuencia respiratoria porque puede estar incrementada por una serie de factores y que inclusive se ha sido considerado como la función vital que a veces tipifica al paciente realmente crítico. Si encuentro que un paciente está estable magnéticamente, pero que yo noto algo taquipneico, mejor lo observo. Mejor lo observo porque ese paciente podría estar con un cuadro séptico en inicio, una embolia pulmonar iniciando un cuadro respiratorio que todavía no da manifestaciones, un trastorno ácido-base, una acidosis metabólica. Entonces, si bien es cierto, la presión arterial sistólica, diastólica y la media son claves para el paciente, una buena perfusión tisular, la frecuencia respiratoria es muy importante, el patrón respiratorio de nuestro paciente va a ser muy importante para poder tomar decisiones, ¿cierto? Junto con la saturación. Y muchas veces los pacientes, como ha sucedido con el COVID, tenían 25, 30 respiraciones por minuto, estaban saturando 98, pero con un tremendo esfuerzo y uso de músculos accesorios. Entonces ese tema uno tiene que correlacionar la clínica con la saturación y no es el objetivo que esté saturando 98 aunque esté con 40 respiraciones. Puede estar saturando bien, pero con un gran trabajo respiratorio y eso nos lleva a tomar decisiones para mejorar ese trabajo respiratorio. El otro tema es la temperatura. ¿No? La temperatura, la fiebre, este es un dato muy importante para ustedes también. No tenemos que controlar todas las fiebres. La fiebre ayuda al control de la infección cuando está presente. 37,8, 38, 38,5. ¿Cuándo la fiebre molesta? Cuando es 39, 40 y el paciente no se siente bien. Cefalea, arritmia, mucha taquicardia en un paciente coronario, probablemente no nos conviene, pero el que tenga algo de temperatura no nos debe preocupar, debemos buscar la causa, pero no necesariamente ponerle antitérmicos, porque a veces eso, si el paciente no le molesta la temperatura, eso le ayuda a controlar la infección, y eso es un dato muy importante para no usar medicamentos que pueden bajar la temperatura en forma endovenosa y el paciente puede tener una hipotermia, sudoración, una serie de complicaciones. Entonces la fiebre es muy importante, hay que controlarla si genera molestias, no hay que desesperarse en controlar la temperatura, porque eso ayuda a controlar la infección, mejora la fagocitosis del neutrófilo del neutrófago. La hipotermia tiene otro problema, ¿no? La hipotermia altera la coagulación, entonces sí me interesa saber cuánto está la temperatura de un paciente con hipotermia, puede ser el inicio de un cuadro séptico en un anciano, no necesito encontrar fiebre, ¿cierto? Y el otro lado que es mucho menos frecuente es la hipertermia maligna, que a veces se genera
en pacientes con respuesta adversa a algunos anestésicos y algunos relajantes musculares. La hipertermia maligna es un problema que se presenta a veces con medicamentos y que puede estar asociado al uso de antipsicóticos, ¿no? ¿Ok? Y hay que estar atento por eso. El CO2 no lo vamos a mencionar, pero es importante porque hay que dividir entre 0,133 y se tiene, realmente aquí tiene un CO2 de 39.8, ¿no? Al final del la hipotermia produce alteración de la coagulación, signo de hipoperfusión, ¿no? Puede ser shock tardío de hipotermia. La hipertermia en niños puede provocar convulsiones, tanto en niños como en ancianos, puede ser un signo de sepsis, puede ser un ACV isquémico con hemorragia cerebral, puede generar hipertermia a nivel del sistema nervioso central. Los valores normales de la frecuencia respiratoria, ¿no? 14 a 16, 16 a 20, 16 a 20 lo normal. Escolar puede tener mucho mayor, 20 a 25. Preescolar mayor, y ven ustedes, recién nacido puede tener 40 a 60 respiraciones por minuto. Algunas respiraciones del patrón respiratorio son interesantes porque ustedes tienen que estar observando cómo respira el paciente. Apnea, para ver el periodo en el cual se cesa la respiración. El periodo de apnea, el paciente tiene una respiración arrítmica, este periodo de apnea. La bradipnea, hay una frecuencia respiratoria muy baja, cuando hay compromiso del sistema nervioso central o está tomado a sobredosis de sedantes, de benzodiazepínicos, de otras sustancias que pueden producir depresión respiratoria. La respiración de Cheyne-Stokes es muy importante siempre observarla y ver cómo se comporta con la saturación, ¿no? Es una respiración rápida, profunda y seguida por apnea, ¿no? Hay apnea y el paciente hace apneas prolongadas y luego empieza a respirar nuevamente en forma lenta hasta que nuevamente hace respiraciones profundas y vuelve a bajar la frecuencia respiratoria y hace periodo de apnea. A veces eso es secundario, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar muy severa. Fundamentalmente insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar severa, y el paciente saturan bien durante ese proceso, desaturan ligeramente, pero nuevamente vuelven a saturar normalmente. Pero sí nos ponen en guardia de que puede haber una insuficiencia cardíaca o un problema neurológico que necesitamos monitorear. Y a veces los pacientes se pueden ir a su casa con su Cheyne-Stokes, que es una evidencia de que hay un compromiso respiratorio, pero que no va a producir apneas que lleven a desaturación en el paciente, ¿no? Una respiración normal se llama eupnea, y la disnea, la dificultad para respirar o dificultad respiratoria. Otros patrones respiratorios, respiración de Kussmaul, rápida, profunda, sin pausas, asociada a acidosis metabólica, acidosis diabética, por ejemplo. La ortopnea, que ya la conocen ustedes, necesita ponerse semisentado para respirar, que es diferente a la disnea paroxística nocturna que la disnea súbita, que ya la conocen ustedes. La polipnea, aumento de la frecuencia, y la taquipnea, rapidez excesiva de la respiración con movimientos muy superficiales. Un dato muy importante es el pulso, es interesante, ¿no? Hay que saber tomar el pulso y acostúmbrese a todo paciente, desde que llega a su paciente, conozcan el pulso de su paciente, cuánto tenía la presión y traten ustedes de con el dedo índice y el dedo medio poder detectar y acostúmbrense a tratar de haciéndole una ligera presión. Usualmente un pulso puede ser fácilmente depresible, medianamente depresible o nada depresible. Solamente con una presión mediana el pulso desaparece y no se siente el latido arterial. Entonces, pero si un paciente no lo logra deprimir el pulso, probablemente esté hipertenso. 1. 2. Si el paciente le hago presión y fácilmente siento un pulso muy débil, una serie de características en el pulso, que hemos conversado cuando estamos en algo de shock. El pulso nos da mucha información si el paciente es hipotenso, si el paciente tiene un pulso débil, pulso biceférico, o sea, doble. A veces el paciente puede no sentir un pulso saltón, como ocurre en el paciente con sepsis, ¿no? O un paciente con insuficiencia aórtica. Entonces, es muy importante examinar bien la arteria, porque nos va a dar una idea de cómo está, ¿no? Y quizás una cosa importante que deben ustedes saber, que los valores de presión arterial que nosotros tenemos son acuerdos internacionales por consenso. Porque cuando ustedes han visto la presión arterial, si alguien sufre un corte en la arteria radial o la femoral, sale un chorro de sangre, y que lo que nos hace sospechar que esa presión arterial de la arteria está por encima de la presión atmosférica. Y por consenso, y por eso cuando
cuando se toma la presión se calibra a 0, pero lo más probable, bueno, desde el punto de vista fisiológico, nuestra presión arterial, que es 120/80 o 110/70, pero ustedes realmente tienen, si tienen 120/80, súmele la presión atmosférica, es de 160, o sea, 800, tienen 120, van a tener 880 de presión arterial realmente. Pero por consenso, se ha asumido que la presión atmosférica es 0. Y por eso cuando se coloca una línea arterial se calibra a C, hay que seriar, nosotros decimos serial, lo que quiere decir que ponemos los conexiones y asumimos que el 0 es la presión atmosférica y a partir de ahí se toma la presión arterial. Pero es importante que ustedes sepan que nuestro aparato cardiovascular trabaja con presiones arteriales por encima de la atmosférica. 100 de presión arterial sistólica es 860 de presión arterial, porque al producirse una disección vascular sale a chorro, eso quiere decir que está más que la presión atmosférica, y es un concepto importante que ustedes deben saber. Muy bien. Desde el pulso en la muñeca muchas veces es importante palparlo. El pulso a nivel, un paciente presenta paro cardíaco me sirve muy poco la radial, es palpar la carótida o el femoral. Pero es importante en la evaluación clínica inicial el pulso radial con el índice y el medio. También se puede palpar el carotídeo, el pulso femoral, el pulso pédico, ¿no? Y como ven ahí, algunas características de un pulso normal, un pulso débil por hipotensión, por estenosis aórtica, un pulso muy intenso, ¿no? En este caso es un pulso saltón, ¿no? Y un pulso paradojal que está asociado más a problemas de pericardio. Esto es más un pulso que puede sentir la sensación de que hay dos latidos, ¿no es cierto? Pulso en este caso bigeminal, un pulso alterna, que está asociado también a problemas de pericardio. Pero lo más importante es que ustedes puedan calcular cuánto tiene de sistólica este paciente. Pulso filiforme, pulso parvus et tardus. Y los británicos, a diferencia de los clínicos antiguos que dicen que no hay que palpar el pulso con el pulgar porque tiene su propio latido, los británicos, los clínicos clásicos de la fisiología, recomiendan palpar el pulso humeral con el pulgar, con el pulpejo del dedo, y tratar de definir si puede tener alguna de estas morfologías. Ellos lo han hecho de esa forma. Entonces, definitivamente es interesante cuando uno analiza el pulso. Bueno, hemos analizado presión, pulso, temperatura, respiración. Ahora vamos a analizar uno de los avances tecnológicos que nos ha servido mucho en esta pandemia, y que es la oximetría. La pulsioximetría nos permite una medición no invasiva del oxígeno a nivel, en este caso a nivel digital, transportado por la hemoglobina en los vasos sanguíneos en las extremidades, ¿no? Mide en forma continua la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Y cómo se ha logrado esto? Entonces, es una breve historia. Miren ustedes, aparece el concepto del término hemoglobina ya en 1872, Felix Hoff, y reconoce que la sangre oxigenada se puede diferenciar de la no oxigenada, un dato clave. De otro lado, el primer oxímetro auricular se construye, ¿no? Se le llama oxímetro Glenn Allen en 1942. Los japoneses en el 72, o sea, 30 años después, los ingenieros Nikon Koden hacen el primer oxímetro auricular comercial para detectar la saturación de oxígeno a nivel auricular. Y después, posteriormente, en el anestesiólogo Isabel distribuye el oxímetro de pulso, ¿no? Que de oximetría aparece ya en 1930 en Alemania y en 1958 el primer aparato que analiza los gases sanguíneos para Naga, y en 1672 Aoyagi en Japón. Entró a la práctica clínica en la década de los 80. Inicialmente no se tenía mucha confianza porque la tecnología no había avanzado, pero actualmente ha avanzado muchísimo. Y como ustedes han podido ver, nos ha servido mucho en esta pandemia, ¿no? Los oxímetros tienen una serie de digitálicos, algunos mucho más complejos, y nos da no solamente, ven ustedes, ¿no? la saturación, la frecuencia cardíaca, también importante para poder monitorear a un paciente con insuficiencia respiratoria. Actualmente los residentes internos ya andan con su oxímetro en su bolsillo junto con el tensiómetro o junto con el estetoscopio, porque nos va a permitir rápidamente detectar una insuficiencia respiratoria.
Esto está relacionado al concepto de simetría de pulso, a la luz ultravioleta, a las rayos infrarrojos, a la luz infrarroja, ¿no? Esta es una ley, la ley de Beer-Lambert, establece que hay una relación entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también la transmisión y la longitud del cuerpo de la luz cuando atraviesa la luz del cuerpo. En este caso, los oxímetros se establecen a nivel del dedo. Cuando usted coloca un oxímetro, tiene una porción que emite luz rojo, un rayo infrarrojo, y tiene un receptor en la parte posterior. Esos oxímetros entonces tienen un fotorreceptor que debe ponerse en opuesto al LED, en este caso dejando en medio el tejido pulpejo del dedo. El mecanismo que permite la lectura que cada pulsación se transmite por valores lumínicos detectando la frecuencia cardíaca también. Entonces, eso es definitivamente el oxímetro de pulso a través de la emisión de luz infrarroja le permite, si este paciente está transportando más hemoglobina, o sea, oxihemoglobina o menos oxihemoglobina. Entonces, dos longitudes de onda, la luz infrarroja y la luz roja, 660 nanómetros y 940, típica de la oxihemoglobina y de la hemoglobina reducida. La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido conectivo, la piel, el hueso, la sangre venosa, una cantidad que produce un pequeño incremento de esta absorción en la sangre arterial cada latido, más o menos así. Entonces se emite la luz, se absorbe la luz variable debido en este caso tiene que atravesar la piel, pequeñas estructuras musculares que hay ahí, absorción de luz constante, pero la sangre después llega en forma pulsátil. Y también tiene un sensor pletismográfico que puede detectar la frecuencia de pulso al aumentar el volumen del dedo, ¿no? Y todos estos tejidos absorben determinada longitud de onda. Y el fotodetector detecta que ha habido un cambio en la luz roja o infrarroja y nos puede decir, dependiendo de esa absorción lumínica de estas dos longitudes de onda, si estamos ante hemoglobina oxigenada o desoxigenada y cuánto además. Entonces, absorción de luz variable por el volumen pulsátil de la sangre y una absorción de luz constante debido a la sangre arterial no pulsátil, porque queda sangre arterial, la absorción de luz constante de sangre venosa, que también absorbe, y constante debido al tejido muscular y al hueso. Entonces, todo eso se absorben y nos va a dar una determinada longitud de onda de 660, cuánto se absorbió, y de 940. Y la medición se basa en eso, en flujo arterial pulsátil. Este fotodetector capta la cantidad de luz roja e infrarroja no absorbida en cada longitud de onda, y por lo tanto hay un microprocesador acá que determina la cantidad de hemoglobina oxigenada y reducida. ¿Cuándo nos sirve el oxímetro? Y eso es muy importante para ustedes también. Cuando hay excesiva luz, puede dar valores falsos. Cuando el paciente está con escalofríos o temblando. Cuando hay algún equipo electrónico que puede haber interferencia electromagnética. El volumen del pulso, ¿cierto? El paciente no tiene pulso, hay vasoconstricción por el frío, la temperatura, hipotermia por frío. Como estamos ahora con tanta frío en el ambiente, es posible que no lo detecte adecuadamente, porque puede producirse por vasoconstricción, hipotermia. Algunas hemoglobinas anormales también no nos ayudan cuando tienen hemoglobinas anormales que no detectan adecuadamente, no captan el oxígeno adecuadamente, no nos va a permitir. Es importante considerarlo. Las pulsaciones venosas igual. El esmalte de uñas, hay que limpiar del esmalte de uñas para poder usar el oxímetro de pulso, no tiene validez. Y quizás un dato más aquí es el color oscuro de la piel, ¿no? Hay datos interesantes de que se ha encontrado que los pacientes con COVID tenían más o menos unos 5.000 casos, y los cuales detectaron que los valores en pacientes de raza negra eran más bajos que en los pacientes de raza blanca, y es fundamentalmente porque no se detecta adecuadamente el oxímetro de pulso, y tendríamos que analizar ese punto todavía mucho mejor, ¿no? Hay varias formas del oxímetro de pulso, ven ustedes, digital, ¿no? Que fueron los iniciales. Hay una correlación indudablemente con la saturación. Si 100% de PO2, vean ustedes, por debajo de estos valores 80, 95. Cuando un paciente respira 100%, máscara más reservorio, su presión arterial de oxígeno, mire cuánto llega.
Usualmente nosotros decimos hay que multiplicarlo por 5 y es 500 a más. Esta es la presión arterial de oxígeno cuando respira al 100% con máscara mereceborio, en un pulmón normal. Y esos son valores que nosotros encontramos, 550, 600, un gozo operado no complicado que le han puesto a anestesia general con oxígeno al 100% antes de salir, ¿no? Entonces, una saturación llega a 98.4, 100 milímetros de mercurio. Cuando está en 95 en saturación ya tiene 80, está en 90 ya tiene 60 milímetros de mercurio. Por eso que cuando baja por debajo de 92 nos preocupa en un COVID. En general este ha sido un parámetro muy importante para iniciar oxigenoterapia en ese tipo de pacientes. Un 48 el PO2 satura 80, esto es lo que uno ve, por ejemplo, en Huancayo, en Cerro de Pasco, especialmente, que estamos cerca de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Estos son valores normales. Y por eso uno debe saber cuál es el valor normal del oxígeno en pacientes por encima de los 3.000 metros para poder interpretar adecuadamente cuando uno analiza estos valores, ¿no? Los monitores se han calibrado a la altura y el criterio del médico es el que juega y un rol importante es saber cuántos son los valores normales en las personas que están sanas en la altura. Esos son valores normales. Un paciente de 4.800 metros de nivel del mar, a nivel de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el porcentaje de la saturación nos da una idea de la severidad. 95 a 90, voy a estar atentos. Es una recomendación general, no es una guía. Y ustedes ya saben cómo manejar la insuficiencia respiratoria. En menos de 94, 92, dependiendo. Menos de 90, dicen enfermo grave, pero puede ser que está en la altura. Hipoxia severa, necesita oxigenoterapia a nivel del mar, eso es cierto. Y, o sea, es cierto, la saturación de oxígeno nos permite tomar decisiones en este tipo de pacientes. Una anemia severa con hemoglobina menos de 5 puede causar lecturas falsas. Contrastes intravenosos pueden interferir con la longitud de onda. Se le ha hecho tomografía o algún estudio contrastado endovenoso. Una mala perfusión periférica. La ictericia no interfiere. La hemoglobina fetal no interfiere. El pulso venoso, falla cardíaca derecha, el aumento del pulso venoso puede afectar la lectura. Y carboxihemoglobina, la intoxicación por monóxido de carbono, la metahemoglobina es una serie de sustancias que pueden alterar, ¿no? Las situaciones son necesarias otros dispositivos como cooxina. Es cierto que en algunos hospitales, debido a que se han encontrado casos de intoxicación por monóxido de carbono, estas situaciones, o de metahemoglobina, uno necesita cooxímetros, son equipos que detectan esta metahemoglobina y esta carboxihemoglobina, que usualmente no lo hace y más bien nos engaña porque el paciente está rosadito, rojito, tiene hemoglobina, tiene la hemoglobina saturada de oxígeno, pero en los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono no suelta la hemoglobina ese oxígeno y por lo tanto hay una hipoxia tisular, ¿no? Un dato bien interesante, que se ha demostrado que los pacientes que se hacen oximetría en los pabellones auriculares pueden dar valores falsos. Se asume que la cabeza es una zona bastante bien percibida y por consiguiente no siempre nos refleja la real oximetría de pulso en las extremidades. La oreja es un sitio alternativo, pero cuando no proporciona lectura de saturación de oxígeno cuando este se coloca en el pabellón auricular. No se confíen de colocar el oxímetro de pulso en el pabellón auricular porque hay trabajos que han demostrado que puede falsear la oximetría de pulso. Vamos a seguir avanzando. La carboxihemoglobina, ya hemos conversado de eso de las formas de dishemoglobina. La recomendación es que para la oximetría, un oxímetro de pulso deberá ser primero conocido por los médicos, ¿no? Colocar un oxímetro en el cerebro o en la oreja no proporciona clínicamente lectura saludable. Entonces, definitivamente no vamos a poder usarlo en el pabellón auricular. Otro dato interesante, a ver, vamos a ver aquí. 9:30, ¿ya? Eso también ustedes vamos a rápidamente, cómo colocar los electrodos para tomar un EKG. Ustedes van a ver, es clave, eso es la colocación de los electrodos con el monitor, eso lo vamos a hacer en la práctica.
para medir señales bioeléctricas. La actividad eléctrica del corazón se mide en el electrocardiograma. Y esto nos permite un concepto muy importante, es que las imágenes en el EKG no me hacen diagnóstico solamente si están rítmicos, arrítmicos, si son rítmicos, si yo tengo alguna anormalidad, no sé dónde se colocan los electrodos, ¿no? Puntos de referencia de los 5 electrodos son los izquierdo, derecho. Para poder detectar mejor la actividad eléctrica cardíaca. Puntos de referencia para detectar la actividad eléctrica. De 5 parámetros, 3 y 4. Es un dato interesante, ¿no? La posición donde se coloca, número 1. Número 2, nos va a dar imágenes, pero nuevamente insisto, las imágenes que vamos a ver en el monitor, si veo alguna anormalidad, debo tomar un electrocardiograma. Nunca voy a hacer un diagnóstico de qué tipo de arritmia veo en el monitor, sino tomar un electrocardiograma. Tengo que graficarlo mejor. En las unidades coronarias, donde usualmente hay pacientes con infarto de miocardio que desarrollan arritmias, inmediatamente guardan esa imagen, la graban, porque hay que tomarlo en EKG cuando hay un ataque arrítmico, una bradiarritmia. A no ser que haya un paro cardíaco, probablemente ahí me sirve, porque voy a detectar anormalidades de tipo fibrilación ventricular o fibrilación o taquicardia ventricular, que son las dos más frecuentes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ritmo sinusal, un PR de 1,2016, un QRS de 2 cuadritos y medio, de 0,4 más 0,4, 0,10, y una onda T normal, PQRST, PQRST, despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización. En el caso de aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay una bradiarritmia, ¿cierto? Frecuencias cardíacas mucho más disminuidas con P, complejo QRS que preceden de P, entonces es una bradiarritmia. Tomar un EKG, ¿qué pasó? Ven ustedes acá un ritmo normal y que se hace una taquicardia supraventricular, complejos QRS angostos, con onda P, pero hay una supraventricular, ¿no? QRS angosto, no se ven ondas P que preceden a ello, no hay onda P, por lo tanto esto podría ser una fibrilación auricular, porque ven ustedes cómo se ven estas ondas medias pequeñitas, porque la frecuencia es muy variable, es una arritmia rítmica. Igual acá no hay una onda P, PR, QRS, onda T. Entonces también uno puede detectar arritmias supraventriculares o ventriculares, pero hay que tomar en EKG. Uno empieza a ver imágenes como esta, que es un QRS ancho, y uno ve ondas P, y dice, bueno, hay que tomar un electrocardiograma inmediatamente, porque esto puede ser una disociación. Las P, la aurícula se está despolarizando a una frecuencia regular, porque hay un espacio entre ellas igual, pero no pasa el impulso al ventrículo, por lo tanto hay un bloqueo auriculoventricular completo. Y este es un ritmo de escape. QRS ancho es un ritmo de escape. Cuando no funciona el nodo sinusal, se activa el nodo auriculoventricular. Parece un QRS angosto sin P. Pero cuando la exploración auricular no se transmite al ventrículo, aparece lo que se llama un ritmo de escape de la unión inicial, y si no funciona ahí, un ritmo de escape ventricular, ¿no? Por eso es el complejo QRS ancho que ven. PQRST, PQRST, y en eso agarra, dije, en este caso hay 2 extrasístoles ventriculares que cumplen con contracciones ventriculares prematuras, ¿no? Y aquí es mucho más frecuente. Este paciente puede ir al paro cardíaco. Este es un dorsal de Ponker, es muy parecido a algún uso. Ven ustedes cómo se va hinchando y después se va angostando, vuelve a angostarse. Es como algo así como un pequeño uso. La taquicardia ventricular poco frecuente, que se da en el contexto del QT largo, ¿no? Alargamiento de fase de repolarización. Entonces, el electrocardiograma
Es muy importante el monitoreo electrocardiográfico, pero deben saber nuevamente. Me sirve para saber si es arrítmico o hay contracciones anormales o arritmias. Pero para diagnosticarlo tengo que tomar un electrocardiograma. No puedo hacer diagnóstico mirando el monitor, que me permite ver unas cuantas derivaciones y no el cuadro completo de problemas del ritmo cardíaco, ¿no? La cardiografía nos permite medir el CO2 expirado. No siempre se cuenta en los centros médicos del CO2 expirado. Eso es lo que tiene más recursos, pero es muy importante que pedir y familiarizarse con esto porque nos puede dar una idea de cómo está la función del pulmón y por lo tanto cómo está la presión arterial. Se utiliza el CO2 para medir cómo está la perfusión de los tejidos. Como si se intubó y se colocó el tubo endotraqueal en la vía aérea, el CO2 va a aparecer indudablemente. El CO2 aparece con la expiración y por lo tanto estamos en el aparato respiratorio. Si intubamos del esófago, no hay CO2, ¿no? Entonces hay una curva que se puede visualizar con el CO2, que no me interesa que ustedes lo conozcan, pero que deben saber que se puede monitorear el CO2 expirado. Y para la última parte de la presentación vamos a ver cómo esta es una tecnología de extracción de señales. Cuando acabamos de ver cómo el oxímetro de pulso, la oximetría, vean ustedes que queremos evaluar la mejor forma cómo está oxigenando los tejidos de ese paciente, cómo la temperatura, la frialdad, el exceso de luz, las tecnologías han ido avanzando y por lo tanto han ido haciendo hacerse más complejas y por lo tanto mucho más sensibles y específicas para la información que tenemos de momento. Y esta tecnología de Máximo, que es una empresa que ha avanzado muchísimo en esto, dice, hace 24 años 2 jóvenes se preguntaron cómo la oximetría de pulso no funcionaría durante el movimiento del paciente y cuando el paciente está en shock, baja percusión. Entonces buscaron cómo podemos superar esas limitaciones de oximetría convencional. Entonces estaba plagada de poco confiable, el movimiento del paciente, la industria se había rendido, no se podía solucionar, pensaban. Entonces parece que las alarmas sonaban ahí, simplemente porque no estaban bien calibrados los equipos y decían, bueno, no se puede avanzar más. Pero ellos empezaron a analizar esa información y esta oximetría funciona bajo el supuesto pues, que el pulso, ver la señal, la saturación de oxígeno, se puede medir sin calibración, pero entonces ellos empezaron a analizar esto y durante los últimos años, médicos, hospitales, ellos empezaron a trabajar con equipos médicos y empezaron a desarrollar una serie de tecnologías mucho más sensibles, ¿no? Más de 100 estudios han demostrado que estos estudios de tecnología máximo superan a las demás tecnologías. Yo no estoy haciendo más, nunca he usado uno de estos equipos, pero quería traerles a ustedes que se han descubierto que este tipo de monitor permite una señal de oximetría de una manera diferente. Los sensores son mucho más sensibles y adaptativos y a pesar del movimiento, a pesar de la saturación, a pesar de la hipotensión, puede darnos una idea de cómo está la oximetría de pulso este tipo de monitor. Después de 6 años de investigación, entonces estos jóvenes, en el año 1995, ganaron un premio y definitivamente las tecnologías de oximetría han ido mejorando. Por ejemplo, el enfoque actual de la evaluación de la oxigenación, de una serie de parámetros, saturación, frecuencia de pulso, índice de perfusión, hemoglobina total. Me interesa que ustedes lo aprendan, pero simplemente sepan que el mundo se está avanzando mucho en la tecnología de la oximetría del pulso y que esa tecnología, colocándola en el dedo, va a ser mucho más fiable, a pesar del movimiento, del shock y todo, ¿no? Entonces, estos son aparatos que nos dan ideas mucho y cuando se comparan, vean ustedes, cuando se comparan, tiene una serie de algoritmos, pero cuando se comparan los monitores convencionales versus el máximo, eventos verdaderos perdidos un poco. Falsas alarmas, mucho menos, mientras que cae de 28% a 5%. O sea, la oximetría de pulso es mucho más fidedigna con este tipo de sensores del máximo. Y por lo tanto, los resultados se calculan combinando resultados de sensibilidad y especificidad, como les acabo de decir. Se midieron durante el movimiento y las condiciones de baja perfusión y calcularon la tasa de alarma. Y verán ustedes, ¿no? Falsas alarmas con el máximo 1%, con otros Nelcor 4%, con Bill Phillips 6%. Y entonces,
definitivamente nos estimula de que la tecnología está avanzando y que probablemente eso nos va a permitir poder tener un poco más va a ser más fidedigno la detección de la oximetría de pulso. Todos estos son los parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión, índice de variabilidad peristimográfica y otra serie de parámetros que el concepto en general es que ha mejorado la oximetría de pulso teniendo tecnología en donde se hace un análisis mucho más minucioso del aporte de oxígeno a cada uno de los tejidos. El índice de perfusión, considera la fórmula, cómo se calcula, el índice de variabilidad paletismográfica, el índice de variabilidad peristimográfica que permite indudablemente con el pulso cómo se va modificando la presión de oxígeno. Sensores en la mano, sensores también frontales, vean ustedes, para ver la monitoreo de la función cerebral, la oximetría regional, hemoglobina total. El monitoreo de la función cerebral se avanza un montón. No vamos a hacer una demostración de esto, tipo de ayuda médica a controlar la oxigenación cerebral, imagínense, en situaciones que la oximetría de pulso por sí solo no puede ser totalmente indicativo. Es interesante porque esta plataforma, junto con el monitoreo de la función cerebral, permite una ayuda a cómo está, un test grave, cómo está la oxigenación a nivel cerebral. Y esto a través de espectroscopía infrarroja, NIRS. Entonces, el índice de reserva de oxígeno también. Información sobre el estado de oxígeno de un paciente hiperóxico. Un índice es una escala de inmunidades, pero nos permite calcular cómo está la reserva de oxígeno. Y la utilidad de estos, los últimos estudios, permiten que durante la apnea prolongada, o sea, a nivel perioperatorio, permite también calcular cómo está la oxigenación. Y puede proporcionar una indicación avanzada de saturación en pacientes sometidos a cirugía. Entonces, es muy importante eso. Y por último, el monitoreo electrocardiográfico, que lo vamos a hacer en la práctica ya, ¿no? Y nuevamente insisto, el monitor es muy útil, pero es muy importante un médico a la cabecera del paciente para que interprete esos datos del monitor. Durante muchos años, realmente cuando nosotros decimos qué cosa es cuidado intensivo, es un médico interesado que durante las primeras 2-3 horas estabiliza al paciente con las funciones vitales controlándolas en minuto. Todos esos datos son muy útiles, pero debemos saber que necesitamos que los equipos estén bien calibrados. 2, hacer una interpretación de toda esta información a la cabecera del paciente para poder tomar la mejor decisión. Indudablemente que las últimas tecnologías que he tratado de pasar muy rápido porque han de a la hora para ustedes también, estoy seguro que están cansaditos, definitivamente nos va a permitir hacer un análisis mucho más fidedigno en los siguientes años. Y ustedes son los que, investigando, trabajando en emergencia, trabajando haciendo sus guardias, soliciten y necesitan esos equipos y los estudien y los investiguen, porque de repente es un equipo que ha aparecido y que va a fenecer en algún momento porque hay nuevas tecnologías, pero es importante saber cómo está la tecnología para poder avanzar en el monitoreo de los pacientes. Ya la época de Hipócrates, en donde solamente se miraba al paciente, ya pasó. Pero hay una buena historia clínica, un buen examen clínico, es muy importante, pero también el seguimiento de ese paciente con la tecnología es muy, muy importante también para poder tomar mejores decisiones y poder valorar si necesitamos un procedimiento mucho más invasivo para poder ver la respuesta a los fluidos, a los vasopresores. Están ustedes aprendiendo que si está con vasopresores a dosis moderadas a altas, necesita una línea arterial, ¿cierto? Y han visto ustedes que el paciente que tiene insuficiencia respiratoria está saturando bajo, con un trabajo respiratorio incrementado. Tenemos que decidir si se va a intubar para ventilación mecánica, ¿no? En base a estos datos que me dan los gases arteriales y los parámetros que se ven en el monitor. Entonces, eso es más o menos lo que quería comentar con ustedes. En la práctica vamos a ver el monitor, qué cosa es, cómo se activa, cómo se enciende, y ahí vamos a poder hacer mucho mejor, aclarar los conceptos de la utilidad del monitor en el paciente crítico. Ojalá que podamos, a ver. Ya. No sé por qué sucede esto. No sé por qué sucede esto. Muy
No sé si habrá alguna pregunta por el chat, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, pues. Habíamos quedado para ver la posibilidad de una programación de una evaluación el fin de semana, sábado, sobre las prácticas que hemos tenido. Entonces, así que vamos a coordinar para poder hacer esa evaluación, que va a ser importante como parte de la evaluación del curso, para que figure en el sistema, pues ahora la SUNEDU está exigiendo que aparezca ahí las evaluaciones en el sistema. ¿Ya? Listo. Un abrazo, muy buenas noches, mis queridos alumnos. Descansen, nos estamos comunicando. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día. Y así se grabó. Ok.